Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla terapéutica. Estamos aquí, bueno, estoy con Aikari Pérez, astróloga, terapeuta, entre otras muchas cosas, y Aitziber Pollos, mi nombre, también terapeuta. Y hoy os traemos el tema de, bueno, de las emociones, de sentir las emociones y de por qué, bueno, esta es mi opinión personal de por qué creo que tenemos miedo a veces a sentir las emociones, ¿no? Porque bueno, me encuentro en terapia a veces, ¿no? Cuando se hace un trabajo inicial, se llega a un punto a veces en el que se habla de que, bueno, no querer ir a ciertos lugares y sobre todo tiene que ver con no querer repetir historias del pasado, a veces situaciones dolorosas, difíciles que se han dado, que, bueno, pues que da miedo, ¿no? Volver porque creemos que una situación actual nos va a llevar a esa situación pasada. Y luego el hecho de, bueno, más en el día a día, el tema de, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Hay una evasión, en mi opinión, consciente a veces, o es sin querer, nos metemos ahí, pero bueno, las redes sociales están muy bien diseñadas para meternos ahí y estar, ¿no? Como pasando pantallas y te puedes pasar ahí como, bueno, mucho tiempo, más de lo que pretendías. Y para mí todo esto nos lleva como a un lugar de no estar con nosotros, ¿no? De no conectar o no sentir estas emociones de las que hablaba. Y considero que en el fondo hay como un miedo a estar, a mirar lo que hay dentro, que no sé a ti, bueno, ahora nos cuentas, Nay, pero a veces cuando hablo de la terapia con gente, ¿no? Es como que, bueno, yo nunca he hecho terapia porque me da miedo, es como ir y a ver si se va a abrir la caja de Pandora que nunca vaya a cerrar, ¿no? Para mí tiene relación con sentir ciertas cosas o mirar de frente algunas vivencias, ¿no? Que, no sé, hay un miedo ahí oculto, para mí tiene mucho que ver con sentir las emociones. No sé qué opinas tú, cómo ves esto. Sí, es verdad. Yo también creo que hay dificultad en gestionar más que... Sí, puede ser que haya momentos en los que nos da miedo sentir miedo, ¿no? O miedo a sentir sobre todo emociones complejas, creo. Que también pueden ser todo tipo de emociones, como la alegría o cosas también. Pero sí, o sea, a rasgos generales, pues sí pienso que obviamente si no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, pues es difícil, ¿no? Atrevernos a sentirlas, porque desde luego que si no lo hemos hecho, pues luego pues hay miedo, ¿no? Esto que dices, como el desborde emocional. Alguna vez, que si me oye mi madre en esta charla, ¿no? Pero alguna vez así con mi mamá, con mi madre, hablando de este tema, ¿no? Como si parece que te vas a quedar así siempre, ¿no? Y entonces aterra, ¿no? Y bueno, pues al final es el desconocimiento, ¿no? Creo de todo ello. No, para mí parte siempre de la no gestión emocional, ¿no? De que no nos han enseñado a esto, entonces pues bueno, hay que aprender. Y aprender, pues si quieres aprender a jugar a tenis, pues tienes que jugar a tenis. Si quieres aprender a hacer surf, pues tienes que hacer surf. No se puede aprender a hacer surf si no entras al agua. Puedes querer hacerlo y es pues una utopía, pero no es posible realmente, ¿no? Se trata de experimentar. En relación a lo que dices de las redes, es verdad que hay, sobre todo en estas generaciones actuales, ¿no? Que estamos, bueno, ¿no? Nuestra generación igual no tanto, pero bueno, ya empieza, ¿no? Esta generación, la nuestra, y luego generaciones más jóvenes, ¿no? Para mí es una desconexión realmente, ¿no? Creo que también, por otro lado, cuando te conectas con las redes, es como si fabricaras falsamente ciertas emociones agradables, ¿no? Como pues, si algo te hace gracia o ¿no? El estar viendo pues, reels o ¿no? Estos vídeos que hay en las redes que te puedan producir, pues yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero es una forma
de dormir un poco lo que es el interior y estar en un estado falso, pero que es satisfactorio, parece satisfactorio, pero no es real, ¿no? Y es como estar en esta ilusión de sentirte bien, ¿no? Porque al final todos queremos eso y lo queremos sin... así, por arte de magia, realmente, que es lo más fácil, ¿no? Así yo quiero sentirme bien y ya está. Y no quiero tener miedo, ni sentir bloqueo, ni que algo me duela, ni que... No, o sea, quiero esto y ya. Entonces, bueno, entre esta parte, ¿no? De que todo lo que queremos ya, así, ya, y con este resultado. Y luego la parte esa de desconectarnos de nosotros mismos, porque realmente gestionar emociones, aprender a hacerlo, crecer, avanzar, dar pasos nuevos, evolucionar, es doloroso crecer. Entonces, pues bueno, al final sí pienso que a rasgos generales pues puede dar miedo sentir, pero creo que es un poquito el no sabemos gestionar. No sabemos gestionar, entonces sí hay miedo a sentir o simplemente hay un bloqueo, porque tu mecanismo automático de supervivencia es no sentir o huir o yo qué sé, o irte a la mente. Al final creo que son mecanismos de supervivencia que al final se atraviesan, se transforman a través de conocernos, pero eso representa una incomodidad. Y eso es lo que no estamos por la labor, ¿no? Y ahora, o sea, socialmente se fomenta mucho el ya, quiero esto ya, y esta falsa fabricación, ¿no? de emociones, de sensaciones, más que emociones, de risa, de deseo, de sentirme que tengo amigos o que soy exitosa o querida, o yo qué sé, son toda esta fabricación de sensaciones que es realmente ese resultado a conseguir esto ya. Esto que estabas diciendo de las redes, ¿no? Es que creo que, bueno, se está reconfigurando la manera de sentir, esto que decías, ¿no? O sea, las redes están como muy relacionadas con la visibilidad, o sea, los likes, ¿no? El perseguir el like, perseguir esto, entonces, claro, eso, la inmediatez esa hace también que no podamos, porque para mí la base para sentir las emociones es hacer una pequeña pausa para parar, ¿no? Aquí a ver qué hay y no hay eso con las redes. Entonces, creo que la incomodidad que yo, por ejemplo, en mi caso particular, pues si no había, ya sé que mi madre no va a ver este vídeo, entonces puedo hablar tranquilamente, pero el hecho de, no ha habido al hablar de gestión emocional, no ha habido ni unas conversaciones respecto a lo que son las emociones. O sea, es que no existía. Yo me acuerdo cuando vi la película de Inside Out, que me parece maravillosa, ¿no? De cómo hablan y escenifican las emociones, ya el simple hecho de ponerles nombre para poder identificarlas es la leche, pero es que yo creo que mucha gente de mi entorno y que hablar, ¿no? De más allá, cuando había realmente necesidades básicas que no estaban cubiertas, no había ni lugar para hablar de las emociones. Por suerte hoy en día vivimos más cómodos, al menos en donde vivimos nosotras, y hay espacio para hablar de esto, pero claro, para mí sí que hay en esta parte de la gestión emocional, creo que también a veces gente que considera que gestiona las emociones no las siente, porque a veces como que hay una etiqueta, ¿no? Es como no quedarse con esa emoción, sino siento miedo, pero al nombrarla y ni siquiera pararse a sentir. Y creo que incluso a veces sabiendo que hay una incomodidad, hay una dificultad básica, ¿no? O sea, de quedarse con esa emoción, bien sea, no sé,
evadiendo, pues me da igual, me pongo una película o me pongo a mirar las redes sociales, que a veces puede ser de manera consciente así, pero hay otras veces que creo que sin darnos cuenta, ¿no? Pues esto, negando simplemente lo que ocurre, o esto que te decía de las etiquetas, a veces es como, sí, soy muy controladora y ya, ¿no? Es como, no, pues yo tengo ansiedad, ¿no? Es como que hay una etiqueta, un nombre con eso, pero no hay una conexión real con lo que siento, con esa incomodidad, con ese a veces dolor físico, ¿no? Que se siente. Entonces, bueno, a veces es consciente el dormir, yo a veces lo he utilizado, no sé tú, pero a veces como que, bueno, mira, estoy cansada, no quiero darle más vueltas a la cabeza, me pongo una película y así me desconecto, pero creo que hay mucho peligro en esto de las redes que decías de, bueno, de la desconexión con la persona y con la realidad. Bueno, de hecho, ahora hay avatares, ¿no? Que están, creo que van están hablando como de un mundo virtual y que tú vas a ser ese, bueno, ese avatar y te vas a relacionar con las personas a través del avatar, que me parece todavía, sí, no sé si has oído hablar, pero es como, ay, no, por favor, qué peligro, qué peligro. Vale, pues no sé si, bueno, no sé, ¿qué recomendarías o qué dirías a la hora de conectar con esas emociones si hay alguien que tiene miedo consciente? Porque todo esto para mí era, bueno, importante traer el tema como siempre, ¿no? Para hacer una reflexión y que cada persona que está viendo este vídeo pueda preguntarse, ¿me permito o me atrevo o tengo miedo a sentir las emociones, ¿no? O crear nuevas maneras. Pues como decía, yo no tenía, o sea, ni siquiera casi sabía qué eran las emociones o qué estaba sintiendo en cada momento porque no había habido un vocabulario al respecto, pero a veces incluso queriendo, el miedo es tan grande que hay una dificultad para sentirlas. Yo siempre, para mí el cuerpo es maravilloso y poder ir al cuerpo, ¿no? Y parar en esas pausas y acompañarse bueno, yo hablo mucho de poner la mano, ¿no? Es preguntarse dónde siento, qué siento, porque a veces, en mi caso, yo por lo menos no sé ni nombrar, ¿no? Estoy rara, no sé qué me está pasando y es como parar, respirar y decir, ¿qué estoy sintiendo? Le pongo un nombre X y a veces ir al cuerpo, a qué parte del cuerpo, dónde lo siento, que puede ser en el pecho, puede ser en el brazo o en una pierna y parar ahí, ¿no? A veces ponerle, preguntándole al cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo responde, ¿no? O qué color tienes, o cuál es tu forma, o qué, bueno, esa manera de poder entrar al cuerpo, pues desde un lugar, no sé si amable y suave. No sé qué tácticas utilizas tú o recomiendas o qué te sirven en estos casos. Pues yo creo que el preguntarte, ¿no? El acostumbrarte quizá a preguntarte qué tal te encuentras pues ahí por la mañana y quizás también, y muy importante al cerrar el día, ¿no? Que pues hacer como una valoración también de qué ha sido lo mejor del día, que agradezco o aquello que no ha salido como esperaba. Y parecen tonterías, pero bueno, yo soy y he sido mucho de desconectarme mucho de la emoción como mecanismo de supervivencia, no tanto desde una búsqueda de ninguna herramienta, sino yo como mi propio cuerpo me desconecto, ¿no? Y bueno, hubo una época que hacía mucho yoga, iba prácticamente todos los días y había como una especie de meditación, 10 minutos iniciales antes de empezar la práctica, en el que siempre había esa pregunta de ¿cómo estás? ¿No? O sea, estabas como en esa especie de meditaciones, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y tengo el recuerdo de como sorpresa, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo estoy? Pues es que no me siento bien, o estoy cansada, o sea, y había una respuesta ante eso, pero no era, o sea, pero esta práctica me hizo darme cuenta que yo no me preguntaba eso a lo largo del día en ningún momento. ¿Cómo estás? Se lo puedes preguntar a una persona cuando le ves o a gente con la que estás, pero tú a ti mismo, yo no tenía esa rutina, ¿no? Y bueno, pues parece que no, pero es una buena pauta para por lo menos detectar un sentir, porque primero es darnos cuenta, ¿no? Y hacer ese trabajo de
de estar con nosotras para preguntarnos qué tal estamos. Y en la práctica del final del día también súper bonita para valorar un poco el día y cómo te has sentido, y si no te has acordado muchas veces de preguntártelo, pues ahí también tienes ese cierre del día, ¿no? Pues bueno, pues esto que no ha salido como a mí me habría gustado, qué me gustaría, o cómo me gustaría que fuera, o qué voy a hacer para cambiarlo. Yo qué sé, es que hay tantas cosas que te puedes hacer, ¿no? Pero aunque sea mi mejor momento del día, o 3 cosas que agradezco, o sea, algo muy sencillo que no representa tampoco, pero es como el fomentar la conciencia, ¿no? La conciencia del sentir diario. O sea, más que, ¿no? Porque detectar el miedo que nos da, o sea, eso ya es como, ¿no? Ir a otras profundidades, que para eso igual ya hace falta un proceso personal, ¿no? Pero el simple hecho de ser conscientes qué sentimos ya es la ostra. O sea, sinceramente ya es más de la mitad del camino, porque desde ahí ya vas a poder ser más consciente de si estás huyendo, de si no estás huyendo. O sea, pero primero sentir, que luego igual de repente te has dicho, pues me siento como el culo porque estoy así, porque estoy así, y de repente a los 5 minutos te ves en las redes, riéndote. Es como, ostras, mira qué forma de cambiar mi estado, ¿no? Porque me siento de esta forma y ahora ya estoy viendo reels de la gente dándose leches contra yo que sé qué, ¿no? Y me estoy partiendo de la caja, ¿no? Y hace un segundo he tenido una reflexión de estoy súper triste porque me siento sola, ¿no? Y es como, ostras, pues ahí ya hay una invitación a poner, ¿no? Poner atención. Y crear el hábito, ¿no? Porque al final yo es algo que utilizo mucho y es verdad que lo tengo tan interiorizado que esto, ¿no? A veces hacerlo al final del día, si hay gente que está pasando por un momento complicado, a mí hay veces, ¿no? Que es precisamente el momento de dormir cuando más difícil es, porque, bueno, pues a veces la noche, la oscuridad o el silencio que pueda haber a las noches, hay gente que le resulta más difícil. Pero bueno, hacer esta pausa y preguntarse el qué tal en cualquier hora del día, ¿no? Y creo que cogerlo como rutina, preguntárselo a veces, yo se lo he llegado a proponer a un paciente, incluso ponerse alarmas, porque quería, pero claro, se le olvidaba, y digo, bueno, pues ponte una alarma, ¿sabes? Que todos los días, a tal hora que sepas que más o menos vas a poder, que te pregunte el móvil, ¿no? ¿Qué tal? Y párate esos 2, 5 minutos para preguntarte qué tal, ¿no? Porque el automático es tan fuerte, la rutina del día a día nos lleva, ¿no? A tantos lugares que bueno, pues utilizar lo que sea que no sea útil a cada uno, creo que todo vale con tal de ayudarnos. Pues creo que hasta aquí. Gracias a ti, Nay, y a todas las personas que nos estáis viendo. Como siempre, si tenéis cualquier pregunta, comentario, encantadísimas de escucharos y nos vemos en la próxima charla. Agur.